Autoritario. No, no, ni siquiera eso, o sea, era una idea muy vaga, habiendo leído casi toda la literatura francesa, ¿no? Porque yo nunca me acerqué a Vargas Gil, me acerqué por una investigación sobre el homosexualismo y me remitieron a una novela que se llama La conquista de Bizancio, ¿no? Entonces hay unas referencias homoeróticas y son claras y solo una reseña que vi hace poquito en el libro de esa misma edición hablan del tema homoerótico. Entonces yo le dije a alguien, yo creo que es el más grande escritor que tiene este país, ¿no? Le dije a alguien, ¿sí? Y yo veía, y solo, o sea, veía a todos los franceses, ¿no? A todos los veía y, pero pues pasaron 2 años hasta que empecé el proyecto, ¿no? 2, 3 años. Y empecé a encontrarme. Entonces, por ejemplo, mira, es increíble que en solo este libro usted puede encontrar alrededor de 150 aforismos, ¿no? Porque usted que lo leyó en unas paginitas, ¿no? Sí. Es frase tras frase. Pero si tú las fragmentas, ¿sí? Si tú fragmentas todo eso, o sea, tú encuentras que cada oración, o sea, él escribe como en versículos, ¿no? Además, él quería imitar casi que a la Biblia, ¿no? Inclusive hay críticos que dicen, solo le faltó que espere que diga la frase, diga Génesis tal, por ejemplo, ¿sí? O Deuteronomio, puede decir, ¿sí? Solo falta eso, ¿no? Pero, o sea, el man no era mal escritor, ¿sí? De hecho, el último gran ensayista que ha tenido este país, que ha sido Otto Manuel Benítez, ¿sí? Fue tal vez el último en reconocerlo después de mucho tiempo, y en sus obras completas que le hacen por ahí en los años finales de los 70, uno de los más famosos. El man dice, hay que darle el lugar que se merece a este genial y extraordinario escritor, no dice más, ¿no? Como para ponerse al día con quienes los miramos. Ustedes han escuchado hablar del egotismo o de Stendhal, ¿sí? Que eso es también algo que me pareció bien curioso, sobre todo porque esta semana un amigo me dijo, pero es que estamos en una época en la que necesitamos amor, fraternidad, amarnos, ¿sí? Tanto odio no es bueno. Y entonces me decía, ¿por qué rescatar un man egotista, ¿sí? Yo entonces le digo, mire, la gente en Colombia, aparte que parece que no tiene ni idea de qué es el egotismo, ¿no? Y con Vargas Vila le da estatus al egotismo, ¿sí? El egotismo nace en Francia con Stendhal, ¿no? El de rojo y negro, ¿sí? No sé si lo han leído. Pero Vargas Vila le da estatus literario, ¿no? Como le da estatus al panfleto, ¿no? Y yo creo que no hay un tipo más egotista en la historia de la literatura. Es decir, traduzcámoslos en términos coloquiales, narcisismo, ¿sí? Entonces, ese narcisismo se traduce en cosas soberbias que también están diseminadas por toda su obra. Yo aquí escribo dentro del libro, dentro de los aforismos, ahora les explico la estructura del libro. Hay un capítulo que se llama Del genio, ¿no? Lichtenberg, que es un escritor alemán que escribió un libro de aforismos, también tendría que explicar la historia de los libros de aforismos, ¿no? ¿Qué se quiere decir? El libro, todo tiene validez, ¿no? Porque todo está estudiado, ¿no? Es decir, entonces, él dice, el genio que se cree, el escritor que se crea un genio antes de tiempo está perdido, ¿no? ¿Sí? O sea, a uno le puede decir todavía a Fernando Botero que es un escritor genial, ¿no? Un escritor genial por sus cortas o sus volúmenes o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Pero él todavía está vivo y él no está para que termine diciendo, muero siendo el escritor más genial por lo menos de Colombia, ¿no? O el pintor, o sea, yo creo que... Pero Vargas Vila eso no le importa. Entonces, yo escribo un texto que se llama Del genio. Son recopilación de aforismos que están distribuidos por toda su obra. Esos no están numerados, solamente están separados. O sea, la gente aquí... bueno. Y para que eso quede muy claro, el tipo fue un declarado enemigo del Estado.
de la iglesia, de los yanquis y de la gramática. Entonces me acuerdo de una frasecita que saca al final que dice él hablando, mire la parte gotista, y él está hablando de un personaje, ¿no? Dentro de sus novelas. La frase dice, llevaba la ironía en las garras, y lo primero que destrozó fue la gramática. ¿Sí? Ese es él, ¿sí? O sea, eso tiene, o sea, bueno, yo, como se dieron cuenta, he leído mucha biografía y uno siente dónde está el personaje, ¿no? Hay una colección como de 40 títulos que lleva por título, por ejemplo, me leí el de Proust y el de Stendhal y Sartre, entonces se llama, por ejemplo, Proust por él mismo, ¿no? El biógrafo lo que hace es tomar textos, ¿no? De sus novelas, de sus correspondencias, ¿no? Pero ahí está él, ¿no? Es decir, y ahora es para las escuelas, ¿no? También el tema del striptease del que habla Llosa, ¿no? Del divertido. Entonces, a ver, aquí les leo, por ejemplo, fragmentos, todos son aforismos. O sea, el libro es un libro. Ahora otra cosa también para que les adelanto, mi ensayo está escrito en aforismos, ¿no? ¿Sí? De pronto es algo muy pretencioso, pero alguien me dijo que días, tranquilo Esteban, es la mesa, o sea, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, y mi respuesta es que para un escritor elocuente, un homenaje elocuente, es decir, yo tengo que estar a la altura, porque es que el libro son puros aforismos, su biografía son aforismos, ¿no? O sea, son fragmentos, ¿no? Y yo los pongo. Los únicos que numero son los pensamientos, lo que se llama pensamientos, están numerados del 001 al 999. Del resto son así titulados. Entonces, por ejemplo, el man dice, un hombre de genio no tiene genealogía, su raza principia en él, ¿no? Cuando yo voy encontrando todo esto, yo encuentro que él está hablando de él, ¿no? Hay un libro que se llama Sombras de Águilas. Sombras de Águilas. Y el man estudia cinco escritores y un pintor, ¿sí? Y cuando uno conoce a los escritores que está estudiando, su genialidad o lo que tuvieron de geniales, uno mira que él se siente reflejado en ellos, ¿no? Entonces habla desde ellos, ¿sí? Pero sintiéndose él, ¿no? Es decir, finalmente está hablando de él, ¿sí? Y ahí los comentarios, ese libro se llama Sombras de Águilas y me parece que es uno de los títulos más bonitos porque él dice, el genio es como un águila, ¿no? O como un león, pero cuando habla del águila, por ejemplo, él dice, aquí va el águila, ¿no? Y abajo va la sombra, ¿no? Del águila. Ese es el genio. Esa es una imagen muy bonita que lleva aquí el título del libro. Hay otra que dice, es muy bello el espectáculo de la igualdad entre los hombres, pero es más bello aún el de la superioridad de los genios, ¿no? ¿Por qué extraño milagro de la psiquis puede el polen de un dios caer en el vientre huraño de la selva y producir en ella el nacimiento de un genio? La boca ruda del misterio no nos revela nunca ese secreto de la divinidad, que es el contacto con la vida, que se revela el genio y crea la obra de arte. Aquí está hablando de él, o sea, él se siente el genio que nació aquí, de la selva, es para él, Colombia, América es una selva, ¿no? Dice, el odio al genio es una pasión de fracasados, la omnipotencia de sí mismo es el distintivo del genio, ser calumniado no basta al genio, le es preciso ser negado. Sobre la frente del genio el insulto se hace una constelación de soles, todo es posible al genio, todo lo que no sea hacer enmudecer la envidia. La ambición no es una virtud sino en aquellos en quienes el genio es una fuerza. Al genio no le es dado tener sino dos partidos, el de la justicia o el de la ambición. Y así, ¿no? Es un texto de unas, no sé, 8, 10, 12 páginas, ¿sí? Este texto con qué motivo lo escribió él, porque los autores un poco reimportantes, ¿no? Sí. O sea, lo que venía explicando, el tema del egotismo, ¿no? ¿Sí? Finalmente, o sea, él puede tener razón con respecto al genio, ¿no? Pero él está hablando de su genialidad, ¿no? Entonces, esa es la parte que choca, ¿sí? Ahora, esos textos tienen un siglo de distancia, ¿no? Más de 1800. No, él es de 1860 y muere en 1933. Pero su época importante nace con Ibis en 1899, digamos, primera obra de arte. Y la gente creía, porque es decir, era el escritor que más vendía libros, que más se leía, ¿sí?
en París, vivía en París, donde están, pues, sí, donde estaba lo máximo, ¿no? O sea, no, pero pero ni siquiera a esos, me refiero a los franceses, ¿no? Claro, y Vale y Promodel, es decir, todos, sí. Brodsky apenas estaba tratando de publicar su Busca del Tiempo Perdido, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero el ruido Vargas Vila era asordador, ¿no? O sea, todo el mundo sabía quién era Vargas Vila. Y con esos textos, publicando textos constantemente sobre los, por ejemplo, ante los bárbaros, ¿sí? Que la genealogía del texto empieza en 1894, pero se vuelve así, o sea, se vuelve un texto importante en el momento en que Panamá es vendido a los Estados Unidos, ¿sí? O es vendido, no, sí, porque ellos lo compran, pero somos más vendidos que comprados, sí, es la verdad. Y yo le digo a la gente, él sintió en ese momento que, o sea, que ya este país no tenía sentido, un tipo tan luchador, o sea, que no claudicaba, como no nadie que fuera capaz de defenderlo, ¿sí? Es decir, no nos vamos a vender, ¿sí? Entonces esperemos 20 o 30 años, ¿sí? Hacemos el proyecto, o a lo mejor lo hubieran hecho por Nicaragua, ¿sí? Pero no, o sea, el país se vendió y los que estaban ahí, filólogos, estos señores marroquíes, Uribe, claro. Entonces, el uno embolsó $250,000 y se fue a vivir con él, a vivir de eso, ¿sí? Es decir, el país fue vendido. Y eso a él le dolió. El papel moneda colombiano todavía existía.